La belleza, por Ludo Bermejo. Cuentan los que más saben, aunque solo Alá lo sabe todo, que hubo un tiempo en que lo insólito cubría la tierra como los velos arropan la piel de las danzarinas, un tiempo de maravillas donde todo era posible. De todas las ciudades del mundo, Bagdad era la más bendecida, y el barrio de Harbiyá el más amable, y el palacio de Al-Qadul el más rico, y en la estancia más hermosa y más recóndita de este palacio magnífico, protegida tras 7 puertas cerradas y custodiada por 14 eunucos, allí vivía Nabela. Nabela era hija de Masin al-Dullah, gran califa por la gracia del Altísimo, y se decía que su belleza era tal que si alguien la contemplaba desnuda quedaría ciego, pues solo Alá tiene derecho a la magnificencia absoluta. Por miedo a que causara estragos, Nabela tenía prohibido salir de sus estancias y jamás había visitado las calles de Bagdad y solo tenía una criada para servirla, la vieja Husnia, una ama de cría que la había visto nacer y se encargaba de lavar, peinar y cuidar a la muchacha, y también, en secreto, de contarle historias. Desde su niñez, Nabela ansiaba por saber del mundo y la vieja Husnia se había encargado de distraerla con historias, las mismas que ella había aprendido en su niñez y escuchado a lo largo de los años. Pero Nabela, además de hermosa, era insaciable y a la vieja Husnia al fin se le terminaron los relatos y no le quedó otro remedio que comenzar a hablarle del mundo que existía más allá de palacio. Y así, con los años y las charlas y los detalles de ese mundo, Nabela descubrió todo lo que se perdía encerrada entre aquellas magníficas paredes. Y con ese conocimiento nació una necesidad. Nabela era hermosa e insaciable y también era prudente. Tras decidir que debía ver el mundo exterior con sus propios ojos, comenzó a trabar un plan que le permitiría escapar de palacio. Sabía que podía engañar a la vieja Husnia, pero no sería tan fácil escapar de los 14 eunucos que custodiaban las 7 puertas cerradas. Tampoco podría convencer a su padre que jamás permitiría a su hija abandonar aquellas salas convertidas en presidio, pero eso no la detendría. Porque Nabela era hermosa, insaciable, prudente y también astuta. ¿De dónde provenía aquella cualidad? Solo Alá podría decirlo, pero muchos suponían que en las noches más oscuras, Iblis visitaba a Nabela encandilado de su belleza y que de esas visitas la joven se había prendido de parte de su ser. Así que Nabela consideró sus opciones y barrontó un plan que serviría a sus propósitos. En una tarde de verano ordenó a la vieja Husnia que fuera al barrio de los sabios y en el barrio de los sabios que buscara la madrasa más selecta y en la madrasa más selecta que preguntara por el sabio que mejor trabajara los artilugios, y a ese sabio y solo a ese debía el ama entregarle una carta. ¿Una carta, mi niña?, preguntó Husnia, convencida de que la joven tramaba algo. Pero la muchacha sonrió y la abrazó y la besó en el pelo encanecido y su aroma era tan dulce y su piel tan cálida y su cariño tan hermoso que la vieja se olvidó de su pregunta. Claro que lo haré, mi dulce melocotón. Deja que hable con tu padre y... No, la interrumpió Nabela. No irás a ver a padre. Hablarás con el sabio y le darás esta carta y esperarás su respuesta. Y con esas palabras, la anciana marchó de palacio sin saber muy bien lo que hacía, pero convencida de que hacía bien, porque así se lo había ordenado la joven Nabela. Y es que Nabela era hermosa, insaciable, prudente y astuta, pero también era implacable. Y su plan acababa de comenzar.
Ahmed era hijo de Ahmed y nieto de Ahmed, y en tiempos se había esperado de él que nombrara a su futuro primogénito de la misma manera, en una repetición infinita que solo culminaría cuando el Altísimo regresara para cumplir el Al-Qimayah. Sin embargo, el joven Ahmed parecía haberse empeñado desde su nacimiento en romper esa cadena. Ya de infante demostró una inteligencia atroz, en absoluto útil para la cerería ancestral donde trabajaba su familia. Como primer hijo, era su responsabilidad heredar el negocio, así que su padre y su madre negaron las súplicas de los maestros de la madrasa y le colocaron en el taller para que aprendiera sobre el negocio de las velas. Pero al cumplir los 10 años, Ahmed ya lo sabía todo sobre ceras, mechas, moldes y fragancias. Incluso había mejorado tanto la mezcla alquímica como la forma en la que se almacenaban los cirios. Muy a su pesar, los padres de Ahmed comprendieron que el que todo lo ve tenía planes para su hijo que iban más allá de su humilde cerería, así que permitieron al niño marchar al barrio de los sabios y entrar en una de las madrasas más selectas de todo Bagdad. En los años que siguieron, Ahmed aprendió a leer el Corán y también los textos de los grandes sabios del pasado. Descubrió la aritmética, la geometría, el estudio de los astros, las proporciones de la música y también la física. Con 15 años se convirtió en maestro, con 17 fue considerado sabio. Aquello no gustó al resto de los suyos, que le condenaron en un ostracismo que Ahmed aceptó de buen grado. Nunca se había sentido a gusto con el resto de personas y prefería sumergirse en sus libros, sus estudios y sus inventos, y eso hizo que su fama se extendiera por todo el barrio. Para conseguir dinero con que fundar sus proyectos, Ahmed se convirtió en relojero y se decía que no había aparatos mejor construidos, ni más precisos o hermosos que los que salían de su taller. Así que cuando Husnia preguntó por el mejor sabio que trabajara con artilugios, todos mencionaron a Ahmed e indicaron a la anciana el lugar donde residía. Así que Husnia caminó hasta la zona de teterías. Allí buscó la más humilde y preguntó al dueño, que señaló una escalera con vada de humedad. Y cuando Husnia subió por aquellos peldaños crujientes, convencida de que le habían engañado, que allí no podía vivir ningún sabio, la sorprendió escuchar el dulce canto de los jilgueros. Pero no eran pájaros, no realmente. Al terminar la escalera, al entrar en el pasillo escueto, al mirar a través de la única puerta entreabierta, Husnia contempló un sinnúmero de construcciones doradas que la observaban desde sus ojos de ópalo. ¡Mashmallah! Gritó antes de repetir al momento. ¡Mashmallah! No eran pájaros y sin embargo lo eran. Aves de plumas y picos dorados, metálicos, con las entrañas abiertas y cubiertas de pequeñas ruedas dentadas. Cada uno piaba al compás de sus hermanos y el concierto transportó a Husnia a su infancia en el océano. «Buena anciana», dijo una voz proveniente de ningún sitio. «No se asuste. Estos pajarillos que son llamados Herón no son más que un encargo. Un encargo ruidoso, sin duda, pero inofensivo». De entre 1001 aparejos apareció un hombre menudo, joven, de barba negra y apelmazada una chilaba cubierta de grasa. Con la mano diestra el muchacho se llevó la mano al pecho y susurró un «Salam aleikum», que la anciana, por pura costumbre, fue capaz de contestar con un «Aleikum salam». Cuando Husnia por fin pudo apartar los ojos de los pájaros, descubrió un taller atestado. Clepsidas, relojes, cronógrafos, veletas de viento, cordeles, engranajes, 1001 herramientas, montones de libros apilados, botellas con líquidos desconocidos, platos a medio comer, cajas, cartones, cuerdas y un hombre joven que la miraba azorado. «Disculpe el desorden», murmuró el joven mientras se limpiaba las migas de su barba. «Dígame, madre, ¿en qué puedo ayudarle?» Husnia miró al sabio a los ojos y vio en ellos respeto, y en ese respeto halló la paz que había perdido al entrar en aquel espacio. Con manos trémulas y sin decir una palabra, sacó la carta que su ama le había encargado. Después aguardó por una respuesta, con cuidado de no moverse por miedo a romper algo,
o a perder algo, o a tocar algo que no quería ser molestado. Entiendo, dijo por fin el joven con los ojos aún prendidos sobre la carta abierta. Dígale a su señora que estaré encantado de cumplir su encargo. Dígale también que tardaré 2 lunas, puede que 3 en conseguir resultados. ¿Resultados?, preguntó Husnia sin comprender. Lo que pide, Ahmed. Hizo una pausa y Husnia pudo ver sus ojos encendidos como si un incendio se hubiera desatado en el centro de su alma. Lo que pide es imposible, pero también magnífico. Después el joven acercó la carta a un brasero para que prendiera sin molestarse siquiera en abrir una ventana. Con un último saludo, la anciana huyó de aquel cuarto enloquecido sin saber bien qué pensar, pero segura de que su joven ama, la niña a la que había criado como si fuese su hija, la había, de alguna forma, manipulado. Mazin el-Abdullah era gran califa de Bagdad y eso significaba muchas cosas. Era un hombre respetado, sí, y poderoso, pero también envidiado y sobre todo odiado por sus enemigos. Había sobrevivido a 3 envenenamientos, 4 intentos de asesinato, una revuelta, 2 invasiones, una peste y 3 guerras. Todo aquello le había convencido de que la vida no era sino una batalla infinita en la que a la larga todos estamos condenados. Pero su mayor miedo no era ya a perder la vida, sino a que los suyos sufrieran algún tipo de percance. Así había ocurrido con su esposa Zulema, muerta por unos dátiles emponzoñados. También con su tercer hijo Samir, aseteado en su carruaje, y su hermano Haidar, al que apuñalaron 4 hombres al confundirle con él mismo. De aquellas experiencias, Mazin se había vuelto un hombre paranoico, atormentado, convencido de que todo el mundo trataba de matarle. Cuando nació su única hija y seguro de que sería también un objetivo, decidió que la protegería y para hacerlo la encerró en palacio. De alguna forma corrió el rumor de que lo hacía por su belleza y él prefirió no desmentirlo, pues era mejor que creyeran un embuste a que supieran de su cobardía. En su interior comprendía que aquello no habría de durar, que tarde o temprano la joven Nabela tendría que abandonar esos muros, casarse, quizás convertirse en otra víctima. Aquella certeza arrebataba a Mazin años de vida, pero no podía permitirse debilidad, así que actuaba con una certeza y una seguridad que a buen seguro no poseía. En breve cumpliría la 50 y para demostrar su poder había orquestado una fiesta que no deseaba para estrechar abrazos con invitados que posiblemente eran enemigos, para reír sin ganas de sus chistes y cuidarse de no sufrir percance alguno. Y cuando le preguntaran por su hija, la hermosa Nabela, y de un posible casamiento futuro, negaría con la cabeza entristecido y hablaría de la belleza terrible con la que le había condenado el Altísimo. «Pero padre», dijo Nabela, y Mazin levantó la vista, sorprendido de encontrarse en el jardín interior de palacio, al lado de su hija. «¿Cómo podré darte tu regalo si estás ocupado en la fiesta?» «¿Mi regalo, hija mía? ¿Qué regalo?» «Oh, padre, quería darte una sorpresa. He preparado para ti un regalo, algo maravilloso que llevan meses preparando. Pero si estás en esa fiesta, ¿cómo podré dártelo?» «Yo...» Mazin se vio entre la espada y la pared. «Yo...» «Quizás», dijo Nabela, y su voz sonó como la miel más pura de las más selectas abejas. «Quizás pueda pedir a los guardianes que te lo envíen desde mis aposentos». «Los guardianes no pueden entrar en tu...» «Pero padre, puedo refugiarme en el jardín mientras lo recogen y Husnia estará allí para ayudarles. No puedes dudar de mis propios guardianes, tú mismo los escogiste. El primero puede recoger el regalo de las salas exteriores y dárselo al segundo en la puerta y así pasar las 7 y después los criados podrán llevártelo. No me puedes negar eso. Llevo meses preparándolo». Nabela dijo esto con los ojos tan anegados que las lágrimas caían a través de su velo. Mazin no tuvo corazón para contradecirla y aceptó, a su pesar, lo que su hija le pedía. Después se dio cuenta de que era tarde, dio un beso a su hija y abandonó el jardín, de vuelta al gobierno y a su vida terrible. Y Nabela, sola en el jardín,
se permitió una sonrisa. Después de tantos años sobre la faz de la tierra, Ra'yi había hecho por fin las paces con la vida. En su juventud acompañó a las caravanas que partían hacia el este y se asombró ante sus riquezas. También fue soldado en las guerras del norte, prisionero de los cristianos condenado a galeras, jefe de insurrección, preso fugado, matarife, mendigo en tierra muertos y por fin otra vez soldado al servicio de un señor. Pero tras de muchos años bajo la bandera del califa le concedieron el honor de gobernar sobre la guardia de palacio y desde entonces le había servido con lealtad fiera. El califa era un hombre atribulado, convencido de que cada sombra trataría de matarle y para tranquilizarle Ra'yi se ocupaba de revisar cada individuo o objeto que entraba en palacio. Era una tarea difícil, más en las últimas semanas con todos los preparativos de la fiesta de cumpleaños. A veces, cuando despuntaba el día y él seguía trabajando, se preguntaba si no habría sido más feliz en las caravanas que cruzaban el desierto o aún como prisionero, donde cada día era idéntico al anterior y la única disyuntiva era saber si comería algo. Pero no, era ya viejo para más cambios y lo cierto es que se había acostumbrado a aquella vida y no creía ser ya capaz de regresar a la arena, al hambre o al frío de sus pasadas existencias. ¿Quién es este Ahmed al-Salim?, preguntó mientras revisaba por enésima vez la lista de invitados. No recuerdo haber visto su nombre en las invitaciones. Es un combinado de la princesa Nabela, un inventor, mi señor, respondió el jefe de sirvientes con un encogimiento de hombros. Por lo que entiendo, se le necesita para explicar el regalo que la princesa ha encargado para su padre. El regalo de la princesa, repitió Ra'yi mientras hacía cábalas. Esas cajas enormes que llevaron a las dependencias privadas. Así es, mi señor. Ra'yi asintió con el ceño fruncido. El contenido de esas cajas era un misterio que le había atribulado durante los últimos días. La princesa convenció al califa para que diera orden de que nadie las abriera, ni tan siquiera a su jefe de guardia. De nada habían servido sus protestas. Las cajas pasaron por las 7 puertas sin revisión alguna. Para prevenir problemas, Ra'yi se había asegurado que cuando salieran de las dependencias privadas serían escoltadas por media docena de soldados, pero aún así se sentía inquieto. ¿Qué era lo que escondían aquellas cajas? ¿Cuál era el secreto que guardaba la princesa? Con un estruendo de tambores y timbales que sacudió los cimientos de la ciudad, dieron comienzo las fiestas del 50º cumpleaños del califa. Los invitados llegaban en barcos y canoas, en carruajes y literas, en camellos y caballos para desbordar los jardines de palacio. Estaban todos allí, los orgullosos nubios con sus collares de oro, los enviados del Andalus que ya parecieron borrachos, el representante de Zin con sus túnicas de seda, los tuaregs del desierto y sus primos de Damasco, judíos de Constantinopla, generales retirados, enemigos en activo, jinetes de la estepa que se negaron a descender de sus caballos, infieles con pelo de oro, antiguos esclavos ahora enriquecidos a los que servían antiguos mercaderes convertidos en esclavos, las gentes sin color del norte y los oscuros del sur, un joven mercader veneciano que lo contemplaba todo con los ojos como platos. Y para servirles a todos, 70 cocineros y 200 criados, una legión de músicos, derviches, saltimbanquis y devorafuegos, 100 jaulas con 1000 jilgueros, 2 elefantes, 3 leones y 47 gansos, 23 cajas de palomas blancas y 7 de las negras, 400 corderos, 53 bueyes y un concíbulo de matarifes con los cuchillos dispuestos a rebanar cuellos. Todo eso contó Ra'yi antes de que su mente se desbordara y tuviera que apartar la vista de aquel espectáculo. De espaldas a la locura, habló con su guardia. Todo parecía en su sitio. «Ha llegado el invitado de la princesa, el sabio Ahmed»,
Preguntó a sus hombres y uno de ellos asintió con gravedad. «Sí, señor, está cerca de los sabios de Alejandría». Raji observó al desconocido de barba ensortijada y ojos cansados y meneó la cabeza. No parecía una amenaza, pero al mismo tiempo tenía que ser precavido. Después se volvió hacia su señor el califa, que hablaba con uno de los invitados, un jeque ya gordo y ya viejo que en tiempos compitió por su título. «Mi señor califa», dijo el jeque gordo con una sonrisa, «no tendremos el honor de conocer a su hija Nabela». Mazin al-Dullah, califa por la gracia del Altísimo, meneó la cabeza con tristeza calculada y después la inclinó hacia el suelo. «Nada me gustaría más, buen amigo, pero tengo que negar su presencia por vuestra propia seguridad. La belleza que Alá le ha concedido es al mismo tiempo motivo de mi orgullo y de mi pena. No puedo permitir que sufráis daño, no en mi casa, no cuando sois mis invitados». Raji meneó la cabeza. Apenas llevaban unas horas de celebración y su señor ya había tenido que dar varias veces la misma respuesta. Era lógico. Todos aquellos hombres comprendían que conseguir la mano de la hija del califa era equivalente a ganar un reino. Y si además la muchacha era, como afirmaba su padre, tan bellísima, razón de más para conseguirlo. Pero el capitán de la guardia no tenía tiempo para preocuparse por esas minucias. A su alrededor la fiesta se agitaba como un animal en celo y había de vigilar que todo siguiera en su sitio. Lo tenía todo controlado, todo a excepción de esas malditas cajas que debían ser traídas justo en la medianoche. Así lo había ordenado la princesa. Así que Raji esperó sin perder ojo del sabio Ahmed, que lucía un aspecto descuidado, pero que paseaba entre los invitados con los ojos cuajados de maravilla. El joven sabio llevaba ya muchas horas de mal dormir y peor comer, pero las obras encargadas por la princesa se habían completado y sentía un orgullo tan inmenso por su creación que ni siquiera le importaba que muy pocos tuvieran la oportunidad de disfrutarlo. Así que caminó por la fiesta, habló con los otros sabios, se maravilló con los extranjeros, degustó platos magníficos y al acercarse la medianoche, se preparó para la última parte del encargo de la princesa Nabela. Cumplía la medianoche cuando una enorme caja de madera atravesó los 7 portones que guardaban las estancias privadas de palacio. Solo los eunucos tenían derecho a traspasar esas puertas, así que resollaban y maldecían mientras arrastraban el bulto inmenso, 12 cada vez, hasta alcanzar la entrada más cercana a la fiesta. Allí esperaba Raji en compañía de sus guardias. «¿Solo una caja?», preguntó, y uno de los eunucos meneó la cabeza. «La señora dice que este es el regalo». Raji respiró hondo. Después se giró hacia sus soldados. «Llevadla al centro de los jardines». Aquel era el lugar elegido por la princesa y allí aguardaba ya el gran califa Mazin al-Dullah, cansado de tantas fiestas, pero también intrigado por el regalo de su hija. A su lado estaba Ahmed con los puños apretados por los nervios. Nunca había sido bueno hablando en público y ahora que estaba frente al califa y sus invitados, el terror amenazaba con volverle del revés. Pero cuando vio la caja que él mismo había preparado, cuando los guardias la dejaron frente a él, cuando el capitán preguntó si podría abrirla, cuando Ahmed retiró los ingeniosos pasadores y las paredes se abrieron como una flor para revelar lo que contenía, entonces desapareció el miedo y Ahmed se sintió liberado y su lengua se volvió como plata líquida. «Él aquí, mi señor», dijo Ahmed con orgullo. «Esta es la sorpresa que la princesa Nabela, su hija, le tenía preparada». El califa sintió sorprendido. Estaba en presencia de una estatua magnífica, la representación de una mujer de oro sentada en una silla de calcita. Era sin duda hermosa, con el rostro suave de las muchachas y las curvas insinuadas bajo un vestido metálico que a buen seguro hubiera hecho las delicias de su difunta esposa. «Magnífica», repuso y extendió la mano para tocarla. Entonces, como si despertara de un larguísimo letargo, la mujer levantó la cabeza para mirarle, extendió su propia mano y rozó con los dedos los del califa, que quedó tan asombrado que ni siquiera se dio cuenta de que le habían tocado. «Alteza», dijo Ahmed con voz potente.
os presento la mayor obra que jamás he realizado. Un autómata perfecto, una mujer mecánica creada por petición de la princesa Nabela para entretener a su Alteza y a sus invitados en esta noche perfecta. Mazim el Abdullah, gran califa, miró primero a Ahmed y después aquella creación dorada con el asombro de un niño. «No es posible», murmuró, y entonces escuchó un murmullo como de ruedas y la mujer inclinó la cabeza y abrió la boca y de su interior se escuchó una voz que no por sonar metálica era aún menos perfecta. «Mi señor, es un orgullo para mí entretenerle. Desea que le recite una poesía». En el corrillo de invitados que rodeaban la aparición se escucharon gritos. «¡Habla! ¿Cómo es posible? ¡Es brujería!». Ahmed levantó las manos con una sonrisa. «En absoluto, mis señores, es ciencia, engranajes y resortes». Pero el califa levantó la mano y un silencio profundo se extendió por los jardines y con una voz cargada de asombro y maravilla dijo: «Por favor, recita algo». Y así la mujer mecánica comenzó a recitar primero poesía, luego pasajes sagrados, después mantuvo una conversación sobre filosofía. También cantó con voz clara tonadas antiguas que arrancaron lágrimas de los más viejos. A su alrededor comenzaron a amontonarse invitados tan asombrados y absortos que apenas percibieron los soldados que Ra'aya había colocado entre ellos como una malla preparada para cerrarse si alguno se acercaba demasiado al califa y al autómata imposible con la que conversaba. Y así pasó una hora y luego otra y otra más y de repente comenzaba ya a despuntar el día y la voz de aquella mujer imposible comenzó a menguar hasta volverse inaudible y justo en el último momento, cuando el califa se había acercado tanto para escucharla que sus labios casi podían tocarse, la mujer le dijo al oído: «La princesa Nabela me pidió que le transmitiera un mensaje. Quiere que sepa que le quiere muchísimo». Con esas últimas palabras la autómata cayó inerte y Mazim el Abdullah, gran califa por la gracia de Alá y llorando como un niño, se giró hacia su inventor, que inclinó la cabeza. «Lo lamento, Su Alteza, pero aquí acaba todo». Y advertía a la princesa que nada parecido podía sobrevivir más de una noche entera, pues solo el Altísimo tiene la potestad de conceder vida e inteligencia perdurable a las cosas que él crea. El califa sintió conmovido y acarició con los dedos la mejilla perfecta antes de volverse a Ahmed. «Llévatela entonces, buen sabio, y deja que descanse junto al resto de tus creaciones, pues mi corazón empequeñecería cada vez que la viera así, muerta como lo hicieron mi hermano, mi hijo y mi esposa. Pero no os preocupéis, pues no estoy triste, sino asombrado de que nosotros, humildes siervos del que todo lo ve, seamos capaces de acercarnos con nuestros inventos a su magnificencia. Vete pues, sabio, pero habrás de regresar, pues quiero que tus artes sirvan desde ahora a mi casa. No te faltarán ni dinares ni herramientas ni manos que trabajen tus asombrosos ingenios por el bien de esta tierra». Ahmed inclinó la cabeza y hubo lágrimas entre los orgullosos nubios y los salvajes jinetes de la estepa que por esta maravilla habían descendido de sus caballos. Y mientras el sabio montaba de nuevo la caja, la fiesta comenzaba ya su segundo día y un califa rejuvenecido volvía a ser hostigado por sus convidados. Fue ese momento el que aprovechó Raji para acercarse a Ahmed, que ya buscaba unos siervos que le ayudaran a llevar su creación de vuelta al taller. «Mi señor sabio», dijo Raji, «es una creación magnífica sin duda, pero quería preguntarle». «Sí, mi señor, ¿qué ocurre?» El capitán dudó un momento. «La segunda caja, ¿qué contenía?» Ahmed levantó la vista con una sonrisa incierta y después meneó la cabeza, como restándole importancia. «Una bagatela», afirmó el joven, «una minucia que pidió la princesa». Y con esas palabras Ahmed se despidió con un «Allama ek» y escapó apresurado de la fiesta. El taller lucía despejado por primera vez en años. Ahmed se decía que lo había limpiado porque necesitaba espacio, pero en el fondo comprendía que se mentía a sí mismo. Así que cuando los criados dejaron la caja en el centro de la sala,
no tuvo ningún reparo en apartar unos cacharros sueltos para que quedara impoluto. Entonces, uno a uno, quitó los pasadores y dejó al descubierto a la mujer dorada sobre su silla de calcita. Después, con muchísimo cuidado, comenzó a desmontarla y a cada pieza que quitaba se descubría una figura. Primero los pies, luego las piernas, los brazos y el pecho y al fin la cabeza para desvelar los ojos de una mujer sudorosa y escondida bajo un sinnúmero de velos. «Alteza, yo estoy encantado de tenerla en mi humilde casa». La mujer estiró los brazos por primera vez en muchas horas. Después trató de levantarse, le fallaron las piernas y si no cayó al suelo fue por la rapidez con la que Ahmed la recogió entre los brazos. Luego el joven se dio cuenta de lo que había hecho y se apartó tan rápido que tropezó y fue él mismo el que terminó de espaldas y mirando al techo. «Buenos días, sabio Ahmed», dijo Nabela y su tono sonó menos dulce del que había utilizado cuando estaba en el interior de su armadura. «Permite que te ayude». Algo azorado, Ahmed aceptó la mano que le ofrecía la princesa. Después se miraron los dos y durante un momento hubo un silencio avergonzado que culminó en un carraspeo del sabio. «Bien, señora, espero que quedara satisfecha con mi creación. Mis creaciones, quiero decir». «Por supuesto. El armazón que fabricó para ocultarme fue muy superior a lo que había considerado. Me resultó sencillo moverme en él, casi como si vistiera una segunda piel. Yo me alegro, me basé en un estudio de Hipatia de Alejandría, mi señora. Me alegra ver que le resultó cómodo. No estaba seguro de si el calor sería excesivo». «No lo fue y se lo agradezco. Y como le dije en mi carta, sabía que mi padre le escogería como sabio de la corte si llevábamos a buen puerto mi plan». «Bueno, mi señora», Ahmed meneó la cabeza. Créame que no lo hice por eso, yo simplemente quería ayudarla». Nabela inclinó la cabeza con la más exquisita de las reverencias. Después se acercó a la ventana, desde la que ya se podía ver una calle que renacía tras la noche. En una esquina, un vendedor amenazaba con el puño apretado en dirección a los pilluelos que rondaban sus manzanas. A su lado, una comerciante preparaba té junto a sus alfombras. Hombres y mujeres pasaban entre los tenderetes, se saludaban entre sí, entrelazaban las manos. La ciudad vivía y Nabela trataba de atraparlo todo con la vista. «De todas formas», continuó la princesa, «esto no será para siempre. Solo quiero ver el mundo que se extiende más allá de las paredes de palacio, aunque supongo que para un sabio como usted, esto no son más que desvaríos». En absoluta, Alteza». La voz de Ahmed sonó de veras convencida. «La sabiduría no se traspasa, se aprende. Y poco se puede aprender encerrada en una jaula, aunque sus barrotes sean de oro». El inventor guardó silencio sorprendido ante su propia osadía, pero la princesa se giró hacia él desde la ventana, ya sin el velo en el rostro, y le contempló con una sonrisa. Y Ahmed entendió dos cosas. Primero, que no se había quedado ciego porque aquella mujer no era la más hermosa del mundo. Segundo, que no le importaba. No le importaba en absoluto. Las 7 puertas custodiadas por los 14 eunucos se abrieron para permitir el paso de Mazin Abdullah, gran califa de la ciudad de Bagdad. Con las festividades concluidas encontraba por fin tiempo para visitar a su hija. En las semanas venideras se hablaría mucho de lo ocurrido durante aquellos días, pero nada podría superar al regalo de Nabela. Así que cuando entró en el jardín y descubrió a la muchacha sentada junto a la fuente, no pudo por menos que dedicarle una sonrisa. «Nabela, hija mía, gracias por tu regalo». La princesa de Bagdad se dio la vuelta y miró a su padre. Los velos que cubrían su rostro apenas dejaban espacio para unos ojos que por alguna razón al califa le parecieron ligeramente más oscurecidos de lo que recordaba. «Gracias, padre», respondió Nabela, y de nuevo el califa percibió algo extraño, como un ronroneo sutil detrás de cada sílaba. Pero entonces la muchacha paseó la manga de su chilaba sobre la piedra para que su padre se sentara junto a ella y añadió con voz vibrante: «Padre,
Cuéntamelo todo sobre la fiesta. Y así se sucedió la mañana, con el gran califa de Bagdad dialogando con su hija mientras una anciana, en su alcoba, retorcía entre las manos una llave diminuta con la que a la tarde tendría que ir a dar cuerda a la última locura de su querida, de su dulce, de su niña, Nabela.